La Primera Guerra Mundial dejó tras de sí más que ciudades en ruinas y ejércitos destrozados. Dejó secretos, descubrimientos inquietantes enterrados en trincheras empapadas de barro, búnkeres abandonados y los recuerdos de soldados que nunca regresaron realmente a casa. No fueron solo batallas, sino encuentros que desdibujaron la línea entre la realidad y la pesadilla. Desde figuras fantasmales en el frente, hasta unidades enteras que desaparecieron sin dejar rastro, la guerra reveló horrores para los que ningún libro de historia podría prepararte. En este video, veremos 20 de los descubrimientos más espeluznantes de la Primera Guerra Mundial, que todavía aterrorizan al mundo hoy en día. 20. Neurosis de guerra. Esta inquietante fotografía fue descubierta en los archivos de la Batalla del Salm en 1916. El soldado en ella parece sonreír. Sin embargo, sus ojos cuentan una historia mucho más oscura. Lo que capturó la cámara no fue alegría, sino el estado fracturado de una mente abrumada por los horrores de la guerra. Esta mirada inquietante se convirtió en uno de los primeros rastros visuales de la neurosis de guerra. La neurosis de guerra surgió como una de las revelaciones más inquietantes y espeluznantes de la Primera Guerra Mundial. Los hombres que soportaron incesantes bombardeos de artillería comenzaron a sufrir temblores, parálisis, pesadillas y miradas vacías. Muchos ya no podían seguir órdenes, ni siquiera comprender su ubicación. Era un nuevo tipo de herida, una que desconcertó a médicos y comandantes que no estaban preparados para el colapso psicológico de unidades enteras. Algunos soldados fueron castigados injustamente, acusados de cobardía o deserción, cuando en realidad eran víctimas de un trauma extremo. Décadas más tarde, esos juicios fueron revocados. Pero el daño ya estaba hecho. Esta foto muestra cómo la guerra rompió no solo cuerpos, sino también mentes de maneras que el mundo nunca antes había visto. 19. Los túneles perdidos de Arras. 20 metros bajo las calles del norte de Francia, un mundo oculto duerme en la oscuridad. Conocido como la cantera Wellington, este laberinto subterráneo fue excavado por 500 tuneleros neozelandeses en 1916, bajo fuego enemigo. Lo que construyeron no fue solo un refugio, era una ciudad incrustada en tiza. Largos y fríos corredores se extienden por kilómetros, bordeados de literas improvisadas, herramientas oxidadas y grafitis silenciosos, grabados por manos temblorosas. Cada galería lleva el nombre de un hogar lejano: Wellington Christchurch. Nelson, ecos de vidas que nunca volvieron a la superficie. Cuando los trabajadores redescubrieron los túneles décadas más tarde, encontraron todo todavía esperando. Botas junto a las camas, cascos cubiertos de polvo, velas medio consumidas. El aire estaba viciado, intacto desde el día en que los hombres marcharon para morir en la superficie. Los túneles perdidos de Arras son ahora una ciudad fantasma. Cada paso abajo se siente como traspasar un lugar del que la guerra nunca se fue realmente. 18. Ciego a la cautividad. Esta fotografía redescubierta fue encontrada en lo profundo de los archivos británicos, mostrando a un soldado alemán tropezando hacia adelante con los ojos vendados y maltratado. Su rostro envuelto en toscos vendajes, mientras es conducido a lo largo de una vía férrea, destrozada por una escolta británica. Lo que la cámara capturó fue un momento de silencio inquietante. Un prisionero despojado de la vista, del arma y del nombre. Durante décadas esta imagen permaneció olvidada,
mal etiquetada y enterrada entre miles de registros de guerra. Cuando los historiadores la descubrieron, quedaron impactados por la forma en que capturaba inquietantemente el colapso de la identidad de un hombre. Los franceses llamaban al enemigo Boche, una palabra destinada a herir. Sin embargo, ningún insulto podría reducir más a un hombre de lo que ya lo había hecho la guerra. Esta foto se encuentra entre los descubrimientos más espeluznantes de la Primera Guerra Mundial porque no muestra la batalla, sino lo que viene después, como el instante en que un soldado deja de ser humano y se convierte en algo fantasmal, una reliquia del sufrimiento congelada en el tiempo. 17. Cartas rotas. Esta inquietante fotografía descubierta en un archivo olvidado de Verdún muestra a soldados franceses en 1916 encorvados en sus trincheras, escribiendo cartas que podrían sobrevivirles. Plasmaron sus últimos pensamientos en papel, antes de que el cielo de arriba entrara en erupción de nuevo, sabiendo que cada línea podría ser la última. Algunos escribieron sobre el clima, las raciones o la esperanza de regresar, mientras que otros intentaron dar forma a despedidas que no podían decir en voz alta. Es la silenciosa comprensión detrás de sus ojos lo que hace que esta imagen sea tan espeluznante, que entendieron lo que venía y aún así forzaron sus manos a moverse. ¿Por qué escribir cuando la muerte se siente segura? Tal vez fue el último hilo que los unía a su hogar, a rostros que quizás nunca volverían a ver. Cuando esta foto fue redescubierta décadas más tarde, los historiadores notaron lo quieta que se veía la escena. Sin embargo, lleva el peso de miles de despedidas tácitas. Estas cartas, muchas nunca enviadas, son fantasmas en papel. Un momento de calma antes de que los hombres se desvanecieran en la historia. 16. El bastión destrozado de Pompel. El bastión de Pompel fue otra víctima de la Primera Guerra Mundial. Escuchar sobre este desastre es triste, pero lo que lo hace aterrador es ver fotos que capturaron el horror en tiempo real. Esta fotografía recientemente redescubierta de Fort de la Pompel captura el instante en que una explosión arroja hombres y escombros al aire. La escena congela a los soldados atrapados entre el suelo y el cielo, sus cuerpos suspendidos mientras el fuerte mismo se desgarra bajo el impacto. Lo que una vez fue una fortaleza ahora parece un recuerdo que se desmorona. Piedra, madera y hombres, todos arrojados a la misma violenta confusión. Lo que aterroriza es la forma en que la tecnología ha ocupado el lugar de la intención, de modo que un soldado ya no se enfrenta a un solo enemigo, sino a la ley anónima y automática de la artillería, los proyectiles que llegan una y otra vez hasta que el mundo no es más que conmoción y fragmentos. Los defensores cerca de Reims habían aprendido a medir los días en barcazas y a contar las pérdidas como si estuvieran leyendo un libro mayor. Sin embargo, aquí, el libro mayor es una mancha y las caras no significan nada para los proyectiles que hacen su trabajo. Esta foto se encuentra entre los descubrimientos más espeluznantes de la Primera Guerra Mundial, porque muestra cómo la guerra se convirtió en un motor que mastica a los hombres y sigue funcionando. 15. La trinchera preservada de Beaumont-Hamel. En los campos del Salm, las trincheras de Beaumont-Hamel yacen congeladas en el tiempo. Una reliquia redescubierta de 1916 que continúa inquietando a todos los que visitan. Durante los estudios arqueológicos y los esfuerzos de preservación, los historiadores documentaron la laberíntica red de trincheras profundas, tierra cubierta de cráteres de proyectiles y restos de fortificaciones que habían permanecido intactos durante casi un siglo.
Viejas fotografías de soldados encorvados en el barro, con rostros hundidos y exhaustos, se superponen al paisaje actual como ecos fantasmales, conectando el pasado con el presente de una manera escalofriante. Mientras los visitantes caminan por los senderos preservados hoy en día, la atmósfera es pesada con el peso de la historia. Los cráteres de proyectiles se abren como heridas abiertas. Árboles retorcidos marcan el suelo donde cayeron los hombres. Y las estrechas trincheras mismas susurran vidas abruptamente terminadas. Incluso sin cuerpos ni objetos personales, la tierra se siente cargada con recuerdos de sufrimiento y desesperación. Bobont Hamil es más que un monumento. Es un testigo redescubierto de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Cada esquina, sombra y trinchera congelada, habla de un momento de terror suspendido en el tiempo, donde el costo humano de la guerra industrializada es imposible de ignorar. 14. Los soldados congelados de los Alpes. En lo alto de los Alpes italianos, los glaciares que se derriten de la Guerra Blanca están revelando un secreto centenario. Los soldados del ejército austrohúngaro que lucharon contra los italianos entre 1915 y 1918 en picos como el monte Skolut y la cordillera de Adamelo, vivieron y murieron en condiciones extremas a altitudes de más de 3.000 metros. Durante décadas, sus barracas de madera, herramientas, cartas y efectos personales permanecieron congelados bajo el hielo. Pero en 2015, el glaciar que cubría el refugio de Skoruso se había derretido por completo, lo que permitió a los investigadores entrar finalmente en un espacio intacto desde 1918. Camas de paja, linternas, latas de comida, monedas, periódicos y grafitis conservaron la vida cotidiana de hombres que desaparecieron en la escarcha y la nieve. Durante la última década, el hielo derretido ha expuesto a docenas de soldados, algunos perfectamente conservados en uniforme, con rostros intactos, como si estuvieran dormidos. En 2017, 2 jóvenes soldados fueron encontrados uno al lado del otro, con cartas todavía en sus bolsillos, un mensaje inquietante de un pasado congelado. Estos espeluznantes descubrimientos muestran la dureza de la guerra de montaña y el costo personal de la Primera Guerra Mundial, ofreciendo una ventana fantasmal a vidas abruptamente pausadas y preservadas durante 100 años. 13. Llamas sobre Rams. Esta fotografía redescubierta muestra el momento en que las campanas de Rams apenas habían dejado de sonar antes de que el fuego devorara el techo de la catedral. Plomo fundido goteando como lluvia sobre siglos de piedra. El 19 de septiembre de 1914, los proyectiles alemanes golpearon uno de los lugares más sagrados de Francia, donde una vez fueron coronados los reyes. Y en cuestión de minutos, el edificio se convirtió en un horno. Las llamas se elevaron más alto que las torres. Los andamios se derrumbaron y el humo enterró la ciudad en cenizas. En el interior, la catedral se había convertido en un hospital improvisado y los heridos nunca tuvieron una oportunidad. 14 soldados alemanes murieron quemados vivos cuando el techo se derrumbó, sus últimos gritos ahogados por el rugido del fuego. El incendio se convirtió más en un arma. Voces francesas acusaron a los alemanes de sacrilegio. Los alemanes afirmaron que la catedral había sido utilizada como puesto de observación y la propaganda se extendió más rápido que las llamas mismas. Lo que hace que esto sea espeluznante no es solo la ruina de la piedra, sino el hecho de que en la Gran Guerra incluso los lugares de culto no ofrecían santuario, solo otra forma de morir. 12. La mina de la muerte.
Colina 60. Debajo de los campos marcados de Prey se encuentra uno de los secretos más escalofriantes de la Primera Guerra Mundial. La Colina 60, un montículo estratégico, fue el sitio de una brutal guerra subterránea. Tuneleros británicos y australianos excavaron silenciosamente a través de arcilla azul, escuchando el más leve rasguido de los mineros enemigos. Su trabajo era plantar explosivos directamente debajo de las posiciones alemanas. En junio de 1917, 19 minas masivas fueron detonadas durante la batalla de Messén, creando cráteres de más de 60 metros de ancho y matando a cientos. Durante décadas, los túneles permanecieron ocultos, sus víctimas y herramientas enterradas bajo capas de barro y tierra. Los arqueólogos redescubrieron estas cámaras subterráneas, encontrando los cuerpos de los mineros todavía agarrando palas y picos, congelados a mitad de la tarea. Una nota desgarradora grabada en la pared de tiza, con un clavo reveló un rastro humano final. El miedo y la determinación de un hombre atrapado debajo del campo de batalla. Caminar por la Colina 60. Hoy en día, los cráteres y trincheras preservados, combinados con el recuerdo de aquellos atrapados debajo, proyectan una sombra fantasmal. Esto es más que historia. Es una tumba subterránea. Un lugar donde el tiempo, la muerte y el ingenio humano chocan en una escena congelada y aterradora. 11. Los pozos de máscaras de gas de Eer. En la primavera de 1915, la segunda batalla de Eer introdujo el gas venenoso en el frente occidental. Las tropas alemanas liberaron nubes de cloro que rodaron sobre las trincheras como una pared sofocante viviente. Los soldados se ahogaron, se quemaron y lucharon por cubrirse cuando el aire se volvió irrespirable, dejando a muchos muertos donde cayeron. Las primeras medidas de protección como almohadillas de algodón o el respirador de velo negro ofrecieron solo una seguridad parcial, e innumerables soldados se asfixiaron antes de que la ayuda pudiera alcanzarlos. Décadas más tarde, las excavaciones cerca de Eer revelaron un descubrimiento espeluznante. Pilas de máscaras de gas tempranas, algunas todavía fusionadas a restos esqueléticos, lentes derretidas y correas quemadas en el hueso, artefactos inquietantes de un arma diseñada para aterrorizar y matar. Las máscaras, a veces agarradas en manos esqueléticas, y las tumbas silenciosas de hombres, que nunca escaparon del gas, hablan del horror íntimo de la guerra química. Estos sombríos descubrimientos convierten el campo de batalla en un testimonio congelado de sufrimiento, donde, incluso un siglo después, el aire parece susurrar los últimos alientos de los soldados atrapados en una pared invisible mortal. 10. El lago rojo de Verdón. En la década de 1980, historiadores y trabajadores redescubrieron un cráter de proyectil inundado en el noreste de Francia, y lo que emergió fue escalofriante. El agua, de un rojo intenso debido al óxido de hierro que se filtra de los proyectiles descompuestos, reveló capas de rifles oxidados, cascos y restos esqueléticos. Momentos enteros de guerra congelados bajo tierra, desde 1916. Incluso una década después de la batalla, las fotografías muestran un paisaje destrozado por bombardeos implacables, cráteres, árboles retorcidos y tierra árida donde una vez prosperaron las tierras de cultivo. El contraste entre estas viejas imágenes de soldados encorvados en el barro y el campo de batalla recién revelado crea una superposición inquietante. El pasado susurrando a través de cada cráter y árbol retorcido.
Para Dune, es más que historia. El lago rojo y los artefactos descubiertos en su interior muestran los horrores ocultos de la guerra, donde el descubrimiento y la decadencia se entrelazan. Misterio de la fotografía del soldado alienígena. Veamos la elección del suscriptor de hoy. La imagen muestra a 3 soldados de pie junto a algo que no pertenece a la historia. Una grotesca figura de aspecto alienígena suspendida de un marco de madera. Podría ser evidencia de horrores experimentales, una víctima extraña de la guerra de gases, o simplemente un engaño moderno hecho para parecer antiguo. Algunos insisten en que es real, mientras que otros lo descartan como un engaño escenificado. O tal vez sea algo más por completo, como un extraterrestre, un invitado de otro mundo. Los tonos sepia, las expresiones congeladas y los uniformes auténticos solo profundizan el misterio. Háganos saber lo que piensa. 9. La trinchera fantasma en Le Arch. En 2015, los arqueólogos descubrieron un segmento de trinchera en la cresta de Aparg, un sitio de fuego de artillería implacable y guerra de minas. En el interior, los esqueletos permanecían sentados en sus puestos, con los rifles apoyados a su lado, congelados como si hubieran sido atrapados en plena acción. Estos hombres habían sido enterrados vivos durante una de las innumerables detonaciones de minas de la cresta, y sus restos permanecieron intactos durante casi un siglo. Liepage había sido ferozmente disputado de 1914 a 2007. Las fuerzas francesas y alemanas lucharon sin cesar por la cresta, lanzando ataques, contraataques y operaciones de socavamiento. Secciones enteras de la colina fueron voladas por los aires en batallas de minas subterráneas, dejando a innumerables soldados sepultados debajo de la tierra destrozada. Los cráteres aún marcan el paisaje, un sombrío testimonio de la intensidad de los combates. La excavación de 2015 permitió a los investigadores entrar directamente en este momento congelado de horror. Al ver los esqueletos y los rifles apoyados en medio de las trincheras preservadas, es imposible no sentir el terror que se apoderó de estos hombres al enfrentarse tanto al fuego enemigo como a la despiadada tierra sobre ellos. Liepage es un recordatorio austero y escalofriante de que algunos de los horrores de la guerra están enterrados durante décadas, solo para ser desenterrados por el tiempo mismo. 8. Ejecución en silencio. Esta rara foto recuperada captura a prisioneros yugoslavos en 1917, con los ojos vendados, arrodillados en la tierra, sus últimos segundos pendiendo pesadamente en el aire. Una imagen que aterroriza al mundo. Ya no eran soldados, sino hombres condenados esperando la orden austríaca que los borraría. Lo que hace que esta imagen sea tan inquietante es su fría precisión. Los prisioneros están dispuestos en semicírculo, como si estuvieran colocados para la eficiencia en lugar de la misericordia. Detrás de ellos se encuentra el pelotón de fusilamiento austríaco. Rifles fijos, caras ilegibles. No hay señales de lucha, ni posibilidad de escape. Solo sumisión a la inevitabilidad de la muerte. En Serbia, durante la Primera Guerra Mundial, tales ejecuciones eran actos rutinarios de terror. Pueblos enteros vieron a padres e hijos alineados de esta manera, utilizados como advertencias para cualquiera que se resistiera a la ocupación. 1 de cada 5 serbios pereció durante la guerra, muchos por medios como este. La fotografía es menos un registro de batalla que una ventana a la crueldad deliberada, donde la guerra abandonó incluso la pretensión de honor y se convirtió en una matanza calculada. 7. Cosecha de los muertos.
Redescubierta décadas más tarde en un archivo del ejército, la fotografía muestra a soldados británicos levantando casualmente rifles y cajas de municiones de una trinchera alemana abandonada en 1916. Mire más tiempo, y la realidad se vuelve insoportable. La limpieza nunca fue solo la recolección de armas, fue la limpieza de todo lo que quedó atrás, y eso incluyó a los muertos. El Salm ya había consumido a miles en el momento en que se tomó Sier-de-Bonne. En estas estrechas trincheras con forma de ataúd, los cadáveres yacían enredados en el barro, algunos medio enterrados, otros dejados pudrirse donde habían caído. Los soldados encargados de limpiarlos a veces quemaban los restos, a veces los arrastraban a fosas poco profundas y a veces los dejaban sin enterrar donde los animales carroñeros terminarían lo que la guerra había comenzado. Lo que captura la lente es orden, pero lo que esconde es horror. Cada rifle colgado sobre un hombro puede haber sido agarrado por las manos de un hombre cuyo cuerpo ahora yacía descartado a pocos metros de distancia. La trinchera misma se convirtió tanto en campo de batalla como en tumba, un lugar donde la victoria significaba heredar el silencio de los muertos. 6. Camino de los moribundos. Desenterrado de archivos olvidados. Pocas imágenes de la Primera Guerra Mundial se sienten tan insoportables como esta. Los hombres y el camino cerca de Epis están llenos no solo de restos, sino de hombres aferrados a la vida como si el tiempo mismo los hubiera abandonado. Los soldados heridos yacen desplomados contra las zanjas, sus rostros pálidos, sus uniformes empapados de sangre y barro, esperando ser trasladados a las estaciones de limpieza que se encontraban a kilómetros de distancia. Algunos lo lograrían, muchos no. La escena es una pausa grotesca entre la batalla y el olvido. Alrededor de ellos, los cuerpos de los muertos yacen sin recoger, hundiéndose lentamente en la inmundicia del camino. Los caballos también se derrumbaron donde habían caído, aumentando el hedor que ahogaba el aire. Para los hombres que aún respiraban, la supervivencia significaba horas de agonía en un cementerio abierto. Sus gritos amortiguados por el trueno de los cañones que pasaban por encima. Esta fotografía conservada en los archivos no captura la victoria ni la gloria, sino un corredor de desesperación. El camino de los hombres no era un camino hacia adelante. Era el camino de los moribundos, donde la esperanza se desangraba en el barro. 5. La tumba de Quentin Roosevelt. En julio de 1918, el teniente Quentin Roosevelt, el hijo menor del expresidente Theodore Roosevelt, fue derribado sobre Chambry, Francia. Su avión se estrelló detrás de las líneas alemanas, y los alemanes lo enterraron en el lugar, formando una cruz con 2 retoños de madera de tilo atados con alambre de los restos del naufragio. Durante décadas, la tumba permaneció oculta en medio de las ruinas del campo de batalla. Un testigo silencioso de las mortales batallas aéreas sobre el frente occidental. Décadas más tarde, los investigadores redescubrieron fotografías de archivo y álbumes de recortes de soldados, revelando imágenes inquietantes del avión destrozado de Roosevelt en la tumba improvisada. Estas reliquias olvidadas durante mucho tiempo preservaron las secuelas del combate aéreo y el aislamiento de sus últimos momentos. Redescubrir estos artefactos dio una idea de las tragedias personales de la Primera Guerra Mundial, donde los pilotos podían desaparecer en un instante y las tumbas permanecer desapercibidas durante años. 4. El campo de batalla de la lluvia de hierro. En los campos alrededor de Verdún y Flandes, la guerra nunca terminó realmente. Incluso un siglo después,
los agricultores desentierran proyectiles oxidados, balas, granadas y alambre de púas enterrados profundamente en el suelo. Un fenómeno espeluznante conocido sombríamente como la cosecha de hierro. Solo durante la batalla de Verdún se disparó 1 tonelada de explosivos por metro cuadrado, y se estima que 1 de cada 4 proyectiles nunca detonó, dejando la tierra misma sembrada de asesinos silenciosos. Cada temporada, a medida que se aran los campos o la construcción, excava en el suelo. Estas armas olvidadas resurgen. Algunas todavía contienen gas venenoso, otras pueden explotar con una fuerza mortal. Y a lo largo de las décadas, cientos de trabajadores y civiles han muerto o resultado heridos por reliquias que deberían haber dejado de existir hace mucho tiempo. Caminando por estas tierras marcadas, es escalofriante imaginar el implacable aluvión que llenó los cielos y el suelo con la muerte metálica. La lluvia de hierro es un descubrimiento espeluznante que continúa atormentando el presente. Un sombrío y oxidado recordatorio de que los horrores de la Primera Guerra Mundial no se limitan a los libros de historia. Todavía yacen enterrados bajo nuestros pies, esperando ser desenterrados. 3. El refugio de los vampiros. Debajo de los campos de Zonnebeek, Bélgica, el refugio de los vampiros permaneció oculto durante casi 90 años antes de su redescubrimiento en 2007. Construida a principios de 1918 por la Cienotototene-Kakiua Compañía de Túneles de los Ingenieros Reales, esta estructura subterránea sirvió como cuartel general de la brigada durante la batalla de Passchendaele. Ubicado aproximadamente a 14 metros, bajo la superficie en densa arcilla azul, albergaba hasta 50 hombres, ofreciendo refugio de la implacable artillería de arriba. Cuando los arqueólogos finalmente desenterraron el refugio, utilizando estudios geofísicos y equipos de detección, encontraron el sitio congelado en el tiempo. Armas, botas y municiones abandonadas, exactamente donde los soldados las habían manipulado por última vez. La repentina evacuación está grabada en cada esquina, dando al lugar un aura casi fantasmal. Durante casi un siglo, nadie había visto estas cámaras subterráneas, y la excavación reveló una ventana escalofriante a las vidas ocultas de los soldados bajo tierra. El refugio de los vampiros es una prueba de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Un descubrimiento inquietante que captura el terror, la claustrofobia y la repentina muerte en los campos de batalla. Subterráneos olvidados de la guerra. 2. Las voces del frente. Entre el barro y el caos de las trincheras, los soldados llevaban gramófonos y discos, buscando consuelo en la música y los mensajes de casa. Estos dispositivos portátiles, a menudo pequeños y livianos, permitían a las tropas escuchar melodías familiares y mensajes grabados, proporcionando un breve respiro de los horrores que los rodeaban. En 2007, se hizo un descubrimiento notable en una granja francesa. 6 discos de 78 RPM supervivientes de la época de la Gran Guerra. Entre ellos se encontraba una grabación de Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag, una canción que se convirtió en un himno de optimismo y camaradería para los soldados. Los discos, que una vez se creyeron perdidos, fueron cuidadosamente restaurados, y sus voces crepitantes, jóvenes, tranquilas, inconscientes de los peligros inminentes, ahora resuenan a través de un siglo. Estas grabaciones, preservadas en el tiempo, abren una ventana a las vidas de aquellos que vivieron la guerra. Escuchándolos hoy, uno casi puede oír los sonidos distantes del frente, la risa, el anhelo y los miedos tácitos de una generación. Uno, los rostros desenterrados de la cresta de Vimei.
Tras la batalla de la Cresta de Vimei, los soldados canadienses buscaron consuelo y expresión en los confines de los túneles subterráneos. Estos espacios subterráneos excavados en la tierra se convirtieron en lienzos para las emociones y experiencias de los soldados. Años más tarde, al buscar en estos túneles, los expertos descubrieron detalles impactantes. Uno de los descubrimientos más dolorosos y espeluznantes fue la Sudharan Impressions, una colección de más de 230 grabados creados por estos soldados. Utilizando escáneres láser 3D, no invasivos y fotografía de alta resolución. Estos grabados han sido meticulosamente documentados y forman parte de una exposición intercanadiense llamada Entre estos grabados se encuentran representaciones de rostros, algunos de los cuales se cree que son autorretratos o representaciones de camaradas. Estas imágenes grabadas en las paredes de arcilla ofrecen una visión inquietante de las vidas de aquellos que soportaron los horrores de la guerra. La preservación de estas impresiones nos permite conectar con los soldados a un nivel profundamente personal, mostrándonos el costo humano del conflicto. ¿Podría alguien soportar un caos tan implacable? ¿Podrías haber sobrevivido en la Primera Guerra Mundial? Deja tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para descubrir más pesadillas ocultas y nos vemos la próxima vez.